En el siguiente video les mostraremos acerca del comportamiento de inductores y capacitores. Se nos presenta el primer circuito, en el que podemos observar que nos pide es un circuito de corriente alterna con capacitancias. Lo procederé a armar. Ya tenemos conectado todo nuestro circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, valor pico, y una con frecuencia variable, una resistencia de 100 ohmios y dos capacitancias de 10 microfaradios. A continuación nos pide que veamos con el osciloscopio el valor pico que nos da el circuito. Así que con el osciloscopio que nos da Multisim, primero haremos con 0 Hz. Iniciaré la simulación y se puede observar que nos da valores 0, así que lo tomaremos en nuestra tabla. Para cerramos esto, lo reiniciamos y a continuación haremos con las demás frecuencias. A continuación nos pide que con el osciloscopio veamos cuál es el valor pico que se nos presenta. En primer lugar, con el osciloscopio que nos da Multisim, utilizaremos la frecuencia de 0 y iniciaremos la simulación. Se nos presenta que es un valor de 0, así que lo tomaremos en este valor en nuestra tabla. Apagamos la simulación y a continuación hacemos con los demás valores de la frecuencia. Con 10, iniciamos la simulación. Aquí para pausar le ponemos en single y con esta arrastramos hasta que se nos presente un valor. Aquí nos da un valor de 9.832. Anotamos este valor. Y así hacemos con las demás frecuencias que se nos presentan. Como se puede observar, con 50 Hz el valor pico es de 8.394. Ya pausamos la simulación, cambiamos otra vez la frecuencia, ahora con 100. Iniciamos la simulación. Para ver un poco más detallado en lo que dice Channel A, ajustamos un poco más la curva. En este caso nos da un valor pico de 6.086 voltios. Y acabando con las dos últimas frecuencias, la de 500 Hz
Aquí en este caso sí podemos aumentar un poco la escala para ver un poco mejor nuestros valores. A ver, que nos da aproximadamente un valor de... Voy a hacer un poco más grande esta pantalla del osciloscopio. De aproximadamente... Voy a pausar un momento la simulación para ver de mejor manera. 1.548 como valor pico. Es el valor máximo que se nos presenta. Y por último, con nuestro valor de 1000 Hz. Iniciamos la simulación, la pausamos y aumentamos la escala para que se pueda ver de mejor manera. Se nos presenta un valor pico de 763.162 milivoltios. Este valor lo anotaremos en nuestra tabla. A continuación les mostraré, nos pide que calculemos el voltaje, que nos pide el voltaje, que se calculará con el multímetro y ese será nuestro valor RMS. Lo que nos pide a continuación nuestro laboratorio es que midamos el voltaje con nuestro multímetro, el voltaje que con la frecuencia variable. A continuación utilizaré el multímetro que nos da Multisim. Lo conecto. Y antes de hacer los cálculos, hay que cambiar este modo a corriente alterna. Inicio esto. Para empezar, utilizamos el valor de 0 Hz. Iniciamos y nos da un valor de 0. Eso anotamos en nuestra tabla. A continuación, usamos el valor de 10 Hz. Iniciamos la simulación. Y nos da un voltaje de aproximadamente 7.016 voltios. A continuación hacemos con las demás frecuencias que no se nos presentan. Y así es con todos nuestros valores de frecuencia. A continuación, realizaré la medida de la corriente que atraviesa por la resistencia R1. Para esto, quitamos esta de aquí. Movemos un poco la resistencia y utilizamos el amperímetro. Lo colocamos. Igual que hicimos con nuestro valor con el voltímetro, hacemos el cambio de aquí a corriente alterna. Primero hacemos con un valor de 0 Hz. Y nos da un valor de 0. A continuación hacemos con el valor de 10 Hz. Nos da aproximadamente un valor de 8.900. Esperamos que se estabilice un poco.
de 8.929 miliamperios, con la frecuencia de 50 Hz. Nos da un valor de 0.038 amperios. Con la frecuencia de 100 Hz nos da un valor de 0.056 amperios. Y así con las demás frecuencias. Y así concluye el primer circuito. A continuación haremos el mismo circuito, pero reemplazaremos las capacitancias por inductancias. Y haremos el mismo proceso. A continuación haremos así el segundo circuito, el cual es un circuito con inductores. Para esto utilizamos el mismo circuito anterior, pero le añadiremos dos inductancias. Para este caso utilizaremos dos inductancias de 100 milihenrios. Voy a buscarle. Voy a utilizar una de OK y usar dos. Ya tenemos conectado nuestro circuito, así que procederemos a utilizar el osciloscopio para determinar los valores pico. Igual que lo hicimos en el anterior caso, empezamos con 0 Hz. Ya tenemos listo nuestro circuito, así que lo procederemos a iniciar la simulación. Como se nos muestra es un valor de 0. Lo anotamos en nuestra tabla. A continuación haremos con los siguientes valores, que es de 10 Hz. Pausaremos y determinamos que nuestro valor más grande es de 'Esperemos que se normalice un poco la curva. Pausaremos y verificaremos el valor.
es un valor de 317.95 milivoltios. A continuación haremos con los siguientes valores de frecuencia. Y acabamos con cada una de nuestras frecuencias. En cada uno de los casos que se vio en la presentación, el primer valor fue de 317.95 milivoltios, en 50 Hz fue 1.528 voltios, en 100 fue de 3.004 voltios, en 500 fue de 3.356 voltios y en 1000 Hz fue de 9.321 voltios. A continuación, conectaremos el siguiente paso, es conectar nuestro multímetro y determinar el voltaje RMS. A continuación retiraremos del osciloscopio y conectamos nuestro multímetro igual que lo hicimos en el anterior circuito. Y tenemos que tomar en cuenta que este también debe estar en corriente alterna. Lo conectamos. Al tener conectado nuestro multímetro, debemos cambiar la opción a corriente alterna y hacemos lo mismo que hicimos en el paso anterior, desde 0 Hz hasta el valor que nos muestra el laboratorio. Iniciamos la simulación y tenemos un valor de 0. Cambiamos el valor y nos da un valor, el primer valor es de 10 Hz. Damos el voltaje y nos da un valor de 0.225 voltios. En 50 Hz nos da un valor de 1.111 voltios. En 100 Hz nos da un valor de 2.144 voltios. Y así hacemos con los demás valores. Tenemos cada uno de nuestros valores RMS. Retiraremos el
el multímetro y conectaremos nuestro amperímetro. Con el amperímetro también tenemos que cambiar la corriente alterna y desde un valor de 0 Hz. Si iniciamos la simulación y nos da un valor de 0. Con el valor de 10 Hz nos da un valor de 0.071 miliamperios. Digo amperios. Y con un valor de 50 Hz nos da un valor de 0.07 amperios. A continuación hacemos con la frecuencia de 100 Hz. Y nos da un valor de 0.067 amperios. Y así hacemos con nuestras demás frecuencias. Así finalizamos nuestro laboratorio. Muchas gracias.